En el video anterior vimos el modelo SIR, que permite predecir la evolución de una pandemia como la del COVID-19. Pero este modelo tiene una desventaja. Solo nos permite ver cómo se comporta la pandemia en el tiempo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quisiéramos saber cómo se propagó la enfermedad a diferentes ciudades y países a medida que transcurrieron los días? ¿O cuáles eran los países con más riesgo de infección en las primeras fases de la pandemia? ¿O cómo diferentes medidas de protección pudieron haber frenado la expansión de la pandemia a nivel mundial? Para responder a estas preguntas necesitamos, además del modelo SIR, algún tipo de información geográfica para poder analizar los diferentes escenarios de propagación. En este video veremos un modelo que combina el modelo SIR básico con información geoespacial. Con este modelo podremos analizar y predecir con mucha mayor precisión el comportamiento de la pandemia a nivel mundial. Bien, nuestro modelo tendrá 3 capas de información. La primera de ellas será el modelo SIR, que nos permitirá predecir cómo evolucionará el número de infectados en el tiempo en cada ciudad. Las otras 2 capas nos entregarán la información demográfica de cada ciudad, es decir, el número de habitantes, así como la información del tráfico aéreo. Al combinar estos datos con el modelo SIR, podremos predecir cómo se propagará la pandemia de una ciudad a otra a medida que pasa el tiempo. El modelo SIR divide la población en 3 grupos: los susceptibles, es decir, los que corren el riesgo de contagiarse; los infectados, quienes ya poseen la enfermedad; y los recuperados, los que ya pasaron por la enfermedad y que adquirieron inmunidad. El parámetro fundamental de este modelo es el número básico de reproducción, que indica cuántos susceptibles en promedio contraen la enfermedad por cada infectado. Cuando este número es mayor que 1, habrá una epidemia, porque cada infectado contagiará a más de una persona susceptible, lo que hace que haya un crecimiento exponencial en el número de infectados. Este número básico de reproducción se puede disminuir, por ejemplo, con medidas de aislamiento o de higiene personal. Si quieren ver más detalles de este modelo, los invito a ver el primer video de esta serie. Les dejo el enlace arriba y en la descripción del video. Ahora agreguemos el componente geoespacial a nuestro modelo. Este modelo combina los datos sobre el número de habitantes de cada ciudad con la información sobre los aeropuertos y las conexiones de los vuelos desde y hacia cada ciudad, es decir, la red de tráfico aéreo. Así, por ejemplo, una ciudad con mayor cantidad de habitantes, mayor número de conexiones con otros aeropuertos y más vuelos en conexión a diario, tendrá mayores probabilidades de resultar infectada. Al usar estos datos geoespaciales podremos calcular la probabilidad de que una ciudad a la que no ha llegado la enfermedad termine contagiada en un momento determinado. Veamos qué tan bien funciona este modelo y miremos lo que ocurriría con la propagación de la enfermedad COVID-19 desde que se detectó el primer paciente, el pasado 31 de diciembre, hasta el momento en que fue declarada como pandemia, el 11 de marzo. Es decir, que vamos a correr la simulación del modelo por 71 días. Primero, veamos la manera como se propagaría la enfermedad, asumiendo que el número básico de reproducción siempre es el mismo. Es decir, supongamos un escenario en el cual ni los gobiernos ni nosotros como personas hemos tomado medida alguna de precaución y continuamos con nuestras vidas como si nada estuviera sucediendo. Así que al simular el modelo usaremos un número básico de reproducción igual a 2.5, que se ha estimado es el valor promedio para el COVID-19. Pues bien, al simular este comportamiento de la propagación de la enfermedad, vemos que en las primeras 2 semanas la enfermedad se encuentra localizada únicamente en China. Sin embargo, en los días siguientes comienzan a aparecer infectados en países vecinos, como Corea y Japón. Luego el sudeste asiático y Australia, lo cual es lógico porque son las regiones más vecinas al foco inicial de contagio. Además, vemos que a partir del día 34 el contagio da un salto y aparecen por primera vez personas infectadas en Canadá. Y que para el día 41 la enfermedad ya ha llegado a Francia y tan solo 10 días después los focos de contagio ya se han extendido prácticamente a toda Europa y a los Estados Unidos. Para el último día de la simulación se tendrán en total 104 países infectados.
Es interesante observar el patrón de expansión de la enfermedad. Tras comenzar en China y pasar a países vecinos y del sudeste asiático, los primeros afectados fueron los países del hemisferio norte, los países europeos, Canadá y Estados Unidos. Solo después del día 51, la enfermedad comienza a llegar a países ubicados más al sur, como Centroamérica, Suramérica y países africanos. Por una parte, esto se debe a que precisamente China y los países europeos tienen mayor densidad de población, es decir, mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado, que por ejemplo los países de Latinoamérica y África, lo que facilita al COVID-19 su expansión. Y se debe también a que los países del hemisferio norte tienen una red aeroportuaria más desarrollada, es decir, tienen más aeropuertos y más conexiones con otros lugares del mundo. Esto último lo vamos a analizar en detalle al final del video. Si observamos el comportamiento del número de infectados a nivel mundial para este primer modelo, vemos, como era de esperar, una expansión exponencial de la enfermedad. De hecho, en el último día de la simulación, la pandemia está en pleno crecimiento, que es prácticamente lo que ha sucedido con el comportamiento real de esta enfermedad. Ahora modifiquemos esta simulación y consideremos otros dos escenarios, uno pesimista y uno un poco más realista. En el escenario pesimista consideraremos que la enfermedad es mucho más contagiosa. Vamos a suponer que su número básico de reproducción es igual a 5. Sin embargo, vamos a añadir a la simulación un elemento adicional: las medidas de aislamiento establecidas por los gobiernos y aquellas de protección personal, como el lavado de manos y el uso de tapabocas. Esto quiere decir que a pesar de que el número básico de reproducción es alto, poco a poco este irá disminuyendo gracias a esas medidas de control. Así que supondremos que en el tiempo que dura la simulación, el número básico de reproducción disminuirá progresivamente de 5 a 1.1. Veamos entonces qué sucede en este caso. Desde el comienzo podemos ver que la expansión es más rápida, como era de esperar, pues la enfermedad es más contagiosa. Así, después del día 11, los contagios se comienzan a extender a países vecinos de China y al sudeste asiático. En el día 20, la enfermedad ya ha llegado a Norteamérica y en el día 21 a Europa, nuevamente a Francia. Esta simulación contrasta con lo que vimos en el primer modelo, en donde a la enfermedad le tomó 34 días para llegar a Norteamérica y casi 41 para entrar a Europa. Después del día 21, es decir, después de llegar a Europa, la enfermedad se extiende rápidamente al resto del mundo y para el día 71 se tendrán en total 181 países infectados, muchos más que los 101 de la primera simulación. Vemos además que en este caso el patrón de propagación es el mismo. Comenzando en China y el sudeste asiático, la enfermedad llega después a Norteamérica y Europa, y por último a los países del hemisferio sur. Pero, un momento, ¿no habíamos incluido las medidas de aislamiento en esta simulación? Si es así, ¿por qué tenemos más países infectados al final de la simulación? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que mirar las curvas del modelo SIR, y acá vemos dos cosas interesantes. En primer lugar, vemos que como la enfermedad es inicialmente mucho más contagiosa, el pico máximo de contagiados sería aproximadamente el 60% de la población. Sin embargo, vemos el efecto de las medidas de control, pues el pico de contagio se alcanzaría en el día 43 y no en el día 52 como en la primera simulación, y después de esto la curva comienza a decrecer. En todo caso, no es un escenario optimista, pues el pico de contagiados es muy alto. Consideremos entonces un tercer caso, un escenario un poco más realista. Supongamos que al comienzo la enfermedad tiene un número básico de reproducción máximo de 3, que coincide con lo que muchos epidemiólogos han calculado para el COVID-19. Y asumamos que las medidas de control lo reducen progresivamente a 1.1 en los 71 días de simulación. Bien, con estas condiciones miremos cómo se propaga la enfermedad. El patrón es el mismo inicialmente. Comienzan los contagios en China, pero de repente en el día 17 la enfermedad llega a Francia, que es el segundo país infectado. Sin embargo, a pesar de que la enfermedad se sigue expandiendo, las medidas de aislamiento comienzan a mostrar su efecto. Después de llegar a Francia se requiere casi una semana para contagiar otro país de Europa, Italia. Esto es una buena noticia, pues en la primera simulación que hicimos, donde no incluimos las medidas de control, tan solo en 10 días prácticamente toda Europa estaba contagiada.
Al seguir con la simulación observamos el mismo patrón de las dos anteriores. China y países vecinos, sudeste asiático, hemisferio norte y por último el hemisferio sur. Al final de la simulación habrá 134 países infectados, más que los 104 del escenario inicial, pero muchos menos que los 181 de la simulación anterior. Pareciera como si la expansión de la enfermedad se hubiese ralentizado, pero esto solo lo podemos comprobar analizando los resultados del modelo SIR. Al ver estas curvas de contagio encontramos dos cosas interesantes. En primer lugar, el pico máximo de contagiados es menor que en las dos simulaciones anteriores y llega aproximadamente al 19%, para lo cual se requieren aproximadamente 52 días, y después de esto el número de infectados comienza a disminuir. Efectivamente, este es un escenario mucho más optimista que los dos casos anteriores, aunque aún nos quedan muchas preguntas por resolver. Al parecer Europa, y en particular Francia, es un foco de contagio y de hecho esto lo hemos visto en el comportamiento real de esta pandemia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué en los tres modelos simulados el patrón de expansión parece ser el mismo, comenzando en China, luego moviéndose hacia Europa y Norteamérica y finalmente a países del hemisferio sur? La respuesta a esto está precisamente en las redes de tráfico aéreo a nivel mundial. Así que veamos qué es lo que está sucediendo con estas redes. Vamos a asumir las condiciones de la última simulación, un número básico de reproducción inicial igual a 3 y que poco a poco se reduce hasta 1.1. Para entender estas redes de tráfico aéreo a nivel mundial, vamos a analizar los 10 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros. Este top 10 está conformado en primer lugar por Dubái, seguido por Londres, Hong Kong, Ámsterdam, Seúl, París, Singapur, Frankfurt, Bangkok y por último Estambul. Pero el primer contagiado apareció en Wuhan, en China, y lo que quisiéramos saber es, en el día 1, tras la aparición de ese primer contagiado, cuáles de los aeropuertos del top 10 tenían en ese momento un riesgo inminente de contagio. Si analizamos las conexiones aéreas desde el aeropuerto de Wuhan hacia esos 10 aeropuertos, encontramos que para el día 1, 5 de ellos estarían en riesgo inminente: Seúl, Hong Kong, Bangkok, Singapur y París precisamente. Efectivamente, desde el día 1 se comienza a observar un patrón. En primer lugar, los países vecinos estaban en riesgo, pero más importante aún, desde el día 1 aparece Francia como posible infectado, pues el aeropuerto de París tiene vuelos en conexión directa con Wuhan. Esto resulta interesantísimo, pues en un escenario real hubiese permitido tomar medidas de control más rigurosas para los pasajeros provenientes de Wuhan y que ingresaran a territorio francés. Pero bien, continuemos ahora analizando lo que sucedió. Según la simulación, encontramos que el día 17 apareció el primer contagio en Francia. Así que vamos hasta el día 17 y veamos en ese momento el panorama de las redes de tráfico aéreo de París. Vemos que efectivamente París se conecta con muchas ciudades al interior de Francia y prácticamente con toda Europa y Asia, así como Norteamérica, y que buena parte de los vuelos también conectan con el hemisferio sur. Esta es una muy mala noticia, porque la enfermedad llegó muy rápidamente a una ciudad que por sus conexiones aéreas se convirtió de inmediato en un foco de infección que facilitó su rápida expansión. Si analizamos los días siguientes, vemos cómo progresivamente se fueron infectando las otras 4 ciudades en conexión directa con Wuhan. Seúl en el día 18, Hong Kong en el día 21, Bangkok en el día 23 y Singapur el día 27. Y hay una cosa muy interesante que nos muestran estas redes. Si vemos las conexiones, todas ellas están concentradas en países de Asia y del hemisferio norte, mientras que la densidad de conexiones es menor en los países del hemisferio sur. Esto precisamente es lo que explica por qué la enfermedad llegó en último lugar a estas regiones. Bien, acabamos de ver un modelo que nos permite simular mucho más detalladamente el comportamiento de la pandemia. Aunque los modelos que usamos se basan en algunas suposiciones que no necesariamente se ajustan del todo a la realidad, como por ejemplo la manera como el número básico de reproducción cambia con las medidas de aislamiento, de todos modos nos permitió entender aspectos reales de la forma como se propagó la pandemia. Los datos geoespaciales, como la densidad de población y las redes de tráfico aéreo,
nos permitieron ver cómo sería el patrón de expansión de la enfermedad y detectar los posibles focos de infección a nivel mundial. Esta información resulta muy valiosa en escenarios reales, pues permitiría definir a tiempo medidas de contingencia que frenen la expansión de una pandemia. Si les pareció interesante lo que les acabo de contar, los invito a dejar sus comentarios abajo y a dejar también un pulgar arriba de me gusta. Y también los invito desde luego a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique nuevos videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.